Muy bien. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Viernes, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo y nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy aquí por cada episodio muy contenta de compartir micrófono con Laura Placeres. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Sam, muy bien. Estoy contenta porque hoy, a diferencia del episodio anterior, sí pudimos platicar un poquito tú y yo antes de empezar a grabar, que siempre es bueno ponernos al día, aunque cada semana nos estamos mandando mensajes y todo, pero es padre poder platicar un poquito de cosas que tienen más que ver con el día a día. Creo que la gente lo habrá notado, pero tenemos muchas cosas en común y somos muy afines más allá de lo que tiene que ver con entrenamiento, con nutrición. Entonces, eso por un lado. Y justo ahora también me acabo de acordar que siempre decimos lo vamos a hacer y nunca lo hacemos, pero recordarles a las personas que nos escuchan que tanto Sam como yo tenemos servicio de coaching online, entonces tenemos, de que tú, Sam, tienes, creo, todavía espacios disponibles para asesoría, ¿no? Entonces, tanto con Sam Un como espacio. contigo, ¿no? Entonces, pues ya ahí en la descripción están los datos para contactarnos por si a alguien le interesa, pues bueno, que sepan que también hacemos eso, no solo platicamos y platicamos de entrenamiento, sino también nos dedicamos a ayudar a las personas a lograr sus objetivos en ese sentido. Sí, es que es cierto, siempre se nos pasa decir y recordar a todos que tenemos estos servicios de asesorías online, de nutrición, entrenamiento y también de mentorías. Tú lo tienes, Milab, para quien esté interesado en todo eso, pues nos contacte, ya sea por este medio o también dejarnos ahí un mensajillo por Instagram. Nosotros siempre tratamos de contestar y estar al pendiente de todos sus mensajes, así que les agradecemos muchísimo también por estar viendo este episodio o escuchando este episodio y estar atentos de todo lo que tenemos ahí para, también para ustedes. Oh, y si no nos siguen en nuestras redes sociales, nos invitamos a seguirnos también para que sepan un poquito más de a qué nos dedicamos, cómo vamos en nuestros procesos, porque también ahí compartimos parte de nuestros procesos de nuestro día a día. Así que seguro van a aprender muchísimo o al menos van a encontrar ahí pilares que pueden sumarles en su proceso personal también de crecimiento. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, Mirao, porque es un tema que se me hizo bastante interesante, muy actualizado, que tú propusiste de hecho, y sería básicamente sobre el volumen de entrenamiento. Claro, vamos a hablar de aspectos teóricos tal vez, pero sobre todo de lo práctico, cómo eso nos puede ayudar en la experiencia, ¿no? En nuestro día a día también. Y no solamente del volumen de entrenamiento porque sí, sino más que nada sobre la evidencia actual de que más volumen de entrenamiento podría tal vez ayudar al crecimiento muscular. Y eso lo digo eh, como una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia no está del todo de acuerdo. Si bien hay algunos estudios que han encontrado actualmente que mayores volúmenes de entrenamiento, o sea, más series por semana o más incluso repeticiones, ¿no? Más series también por grupo muscular semanales, conducen a un mayor crecimiento muscular, o sea, a una hipertrofia. Otros también han encontrado que no hay tanta diferencia, ¿no? Significativa en el crecimiento muscular entre diferentes volúmenes de entrenamiento. Así que bueno, hay unos que dicen que sí, más volumen de entrenamiento es mejor, otros que más volumen de entrenamiento no es mejor. Así que para todos los que tengan aquí duditas sobre eso, vamos a estar platicando sobre este tema. ¿Te gustaría introducirnos, Mila? Claro que sí, mi Sam. Y bueno, pues como tú mencionas, vamos a hablar del volumen de entrenamiento, pero especialmente volúmenes muy altos de entrenamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Volúmenes que van más allá de las 30, inclusive 40 series por grupo muscular, porque para todas las personas que nos escuchan durante mucho tiempo se han dado estas recomendaciones de para crecimiento muscular, la mayoría de personas van a responder muy bien a entre 10 y 20 series, ¿no? Que fue algo que resultó como conclusión de uno de los metaanálisis que ya mencionaremos, de Schoenfeld de 2017. Después vino otro en 2022 de Neco Valle, donde se vio que hasta desde 12 hasta 20 series
para bíceps, cuádriceps, y para tríceps podría resultar en mayor, o sea, como en el óptimo crecimiento muscular. Pero ahí, por ejemplo, se vio que los tríceps podrían beneficiarse de volúmenes todavía un poquito más grandes. Ahora, si lo vemos desde ese punto de vista, pues diríamos, bueno, es que entre más estímulo le demos al músculo, más crecimiento va a haber. Y hasta cierto punto sí, o sea, más volumen, mientras esa cercanía al fallo y ese esfuerzo esté, sí se ha observado que resulta en un mayor crecimiento muscular. No siempre con una diferencia significativa, pero el tamaño del efecto y la tendencia cuando se comparan en estudios con volúmenes muy altos, como el que tú vas a hablar, ¿no? De Enes y colaboradores muy reciente, el famoso estudio de las 52 series, que en realidad en promedio no fueron 52 durante todo el mesociclo, sino que lo fueron incrementando, fueron menos de eso, pero aún así volúmenes muy altos. Ahora, ahí hay algunas cosas que son importantes considerar. Por un lado, como en todo, de esto del entrenamiento, también están las creencias, está como una cuestión cultural. Entonces, siempre han existido y existirán como campos así opuestos, gente que tiene opinión totalmente distinta. Y así como hay gente que con esta evidencia, e inclusive desde antes, apoya o está como muy a favor de volúmenes muy altos de entrenamiento, lo podemos ver hasta en los gimnasios, ¿no? Donde vamos a entrenar. Hay gente, yo he visto gente que llega al gimnasio y ya, llego al gimnasio y ya está, y salgo del gimnasio y ahí sigue, y Sí. hacen todas las máquinas posibles para pierna y 5 series, ¿no? Entonces, de que se puede hacer, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de población, otro tipo de personas que entrenan con volúmenes muy bajos. Hemos tenido aquí a los Vickers y hemos tenido también a Sina, las dos de Inglaterra. Y algo que platicaba Sina es que pues en Inglaterra está mucho esta parte de toda la herencia que dejó Dorian Yates, uno de los culturistas como más simbólicos, justo del volumen bajo de entrenamiento, que es como lo contrario, ¿no? O sea, volumen bajo, pero a mayor intensidad, mayor cercanía al fallo. Y por lo general, la gente que aboga por volúmenes muy altos, pues también no es que no se entrene fuerte, pero sí se dejan algunas repeticiones de reserva, como lo hacía, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger y muchos de los fisicoculturistas de la era dorada. Entonces, creo que eso es algo también importante de rescatar, porque cuando analizamos la evidencia, ¿no? Y lo que trata de hacer la ciencia es encontrar la respuesta, no necesariamente que confirmar nuestras creencias o nuestros sesgos o lo que a nosotras nos gusta o nos funciona o les ha funcionado a nuestros clientes, sino tener esta mentalidad abierta de, bueno, pues sí puede ser que tanto, o sea, que sí puede ser la situación de que volúmenes muy altos de entrenamiento sí sean mejores, pero ahora hay que ver cómo lo podemos aplicar ya en el día a día. Sí, 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 y precisamente eso es lo que a mí me llamó mucho la atención de este estudio bueno, medio mencionaste ahorita al principio de los efectos diferentes que hay para las adaptaciones musculares de acuerdo al volumen de entrenamiento alto, ¿no? O sea, este efecto dosis-respuesta, en el cual, o sea, que tú me pasaste, la verdad es que se me hizo esclarecedor y se me hizo interesante, ¿eh? Todos sus matices y sus limitaciones, porque una de las cosas que decían, bueno, este estudio fue dividido en tres grupos, ¿no? Fueron más o menos tres grupos al azar. Creo que fueron, no me acuerdo si 30 y tantos participantes, ¿no? Pero bueno, los participantes se dividieron en tres grupos principales y cada grupo fueron divididos entre las personas que mantuvieron el mismo volumen de entrenamiento, ¿no? Durante esas 12 semanas. Y después el otro fueron subiendo de 4 a 6 series cada 2 semanas aproximadamente. Y entonces al final queda un volumen de entrenamiento muy alto de 50 series, me parece. Los 32. investigadores, 52, los investigadores lo que querían saber en este estudio es si había una relación entre la cantidad de entrenamiento de fuerza que realizaban las personas y las ganancias musculares que se obtuvieron también. Y lo que ellos predijeron es que habría una relación en esa dosis respuesta graduada, o sea,
progresivamente, ¿no? Lo que esto significaba principalmente es que las personas, en su hipótesis, que hicieran más entrenamientos, verían entonces mayores ganancias musculares. Eso es lo que ellos hipotetizaron, ¿no? Entonces, lo que los participantes tuvieron que hacer es precisamente este entrenamiento de tren inferior, principalmente, y también se moduló o se estuvo monitoreando la dieta. Ellos tuvieron asesorías nutricionales, mandaban fotografías también de su alimentación, sabían qué consumir, qué no, mantuvieron las calorías, eso es lo que tengo entendido, ¿no? En todo este proceso. Y eso es algo bien interesante porque en muchas de las investigaciones que se han realizado no se monitorea la dieta, no se monitorea la alimentación. ¿Por qué? Pues porque hay limitaciones también, o sea, se enfocan tanto en el entrenamiento que pues por cuestiones de tiempo, por cuestiones de recursos económicos también, patrocinios, etcétera, pues no se toma en cuenta esa parte. Además que es muy difícil de gestionar también. Entonces, de ahí el rigor de esta investigación. Y una de las cosas que encontraron los investigadores es que precisamente había una relación positiva entre este volumen de entrenamiento y las adaptaciones musculares. ¿Qué significa esto? Pues que las personas que hicieron más entrenamiento exactamente vieron mayores ganancias musculares al final del estudio. Así que sí es interesante, pero claro que como te decía, hay diferentes contradicciones ya en la literatura. Hay unos que han estudiado lo mismo también y resulta que no es tan significativo, ¿no? Y eso es lo que tú también mencionabas, que yo encuentro de mucho valor, que a veces, ok, sí, la evidencia puede decir que sí, mucho volumen de entrenamiento puede ser benéfico y puede ayudarte a la mejora de la masa muscular, que al final es lo que todos queremos, pero ¿cuánto tiempo dispones, no? ¿De cuánto tiempo dispones tú? ¿Cómo está tu mente también? Porque ese es otro aspecto bien interesante. Nosotros podemos ir y decir, sí, vamos a entrenar con todo y así, tengo tanto tiempo para entrenar, o sea, puedes tener hasta 3 horas para entrenar, pero a nivel mental te fatigas también. Sabemos que nuestra atención también tiene una limitación, tiene limitantes. Entonces, empezando por ahí, si tu atención no está en modo focus en tu entrenamiento, entonces, ¿dónde está? Entonces, ¿realmente te va a servir lo que estás haciendo? Si ya estás súper cansado mentalmente, a lo mejor ya no estás haciendo de calidad esas series. Y claro que hay personas que digan, no, pues yo sí rindo y bla, 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 ok, sí, pon tú que tu energía te da para mucho, pero realmente te sientes enfocado, realmente lo haces de la misma calidad que como iniciaste, realmente es así, porque al final eso pesa y pesa mucho aunque no queramos. Entonces también tiene mucho que ver a qué estemos acostumbrados, a qué volumen de entrenamiento estemos acostumbrados. No sé si te gustaría resaltar algo más de este estudio, Mila, o te gustaría decir algo más sobre eso. Yo creo que eso último que dijiste es importante reconocer el punto de partida de nosotros o de la persona que estemos asesorando. Porque algo que hicieron en este estudio es que iniciaron con 22 series, ¿no? Pero no fue como que luego, o sea, la gente se inscribió al estudio y ya llegaron y 22 series, sino que tuvieron un periodo de 2 semanas de aclimatación, donde Exacto. gradualmente del volumen, por decir, si tú entrabas y estabas haciendo 15 series, fue en cuádriceps el grupo muscular que evaluaron, pues te introducían gradualmente estas 22 series. Y eso es importante porque sabemos que cuando el volumen de entrenamiento se incrementa de manera drástica y abrupta, pues se genera mucho daño muscular y eso va a afectar la recuperación entre sesiones, va a afectar cómo se puede observar la sobrecarga progresiva, inclusive al momento de hacer las mediciones, ¿no? O sea, de evaluar el crecimiento muscular, pues esa retención de líquidos producto del daño muscular puede afectar la medición en algunos casos, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante y que debemos de rescatar. Sí pareciera ser, o sea, ya hay como varios estudios, además de este hubo antes otros dos en 2022 donde también se valoran los cuádriceps, además de los bíceps en otro estudio de Brigato y de Auge y colaboradores ambos en 2022. También se encontró que, o sea, un mayor efecto para volúmenes más altos, ¿no? Sin embargo, eso no deberíamos de tomarlo como de, pues entonces, de donde estoy, tengo que hacer más para progresar, ¿no? O a fuerza tengo que brincar esas 22 series, ¿no? O sea, siempre es como a partir de
dónde estás tú ahora y lo que tú mencionabas, cómo eso se empata con tu día a día. Porque tú y yo, por ejemplo, nos dedicamos a esto, nos gusta mucho entrenar y hablando de mí, yo he podido, porque no siempre fue así, pero he podido acomodar mi vida mucho, la verdad, en función del entrenamiento, ¿no? Entonces, yo sí tengo apartadísimas 2 horas, inclusive puede ser un poquito más en algunas ocasiones, para poder entrenar. Pero no todo el mundo puede darse el lujo de hacer eso. Y además, cada serie adicional se ha visto que si bien tiene un efecto, es un efecto pequeño, ¿no? Alrededor del 0,3% por cada serie adicional y no es como que lo veas a la primera vez que tienes ese incremento en volumen, ¿no? No es como estaba haciendo 5 series para cuádriceps y paso a 6, entonces ya automáticamente voy a crecer 0,3%. Esa es una media, puede haber gente que crezca más, que crezca menos, pero no es inmediato, o sea, en todos estos estudios por lo menos son 6, 8 semanas, 12 semanas, entonces aún así, pues es como esperar que eso suceda. Creo que algo también a rescatar de este estudio y en todos, en realidad, algo que tenemos que considerar cuando evaluamos la cantidad de volumen es cómo se está contando el volumen. Son series, se está contabilizando el volumen directo, ¿no? En el caso de este estudio que mencionas, los ejercicios que utilizaron fueron sentadilla, fue prensa, sentadilla libre, no fue prensa y fue extensión de cuádriceps. Entonces, en todos esos ejercicios, los cuádriceps están participando como protagonistas. Quizá podrías argumentar, bueno, en la sentadilla, sobre todo, pues los erectores espinales puede ser lo que al final termine siendo el factor limitante, o los glúteos, o los aductores. Hay otros grupos musculares que van a recibir ese estímulo, pero también, pero bueno, al final de cuentas sí es solo cuádriceps, ¿no? O si la mayor parte de ese volumen está yendo a los cuádriceps. En cambio, otros estudios, ¿no? Donde, por ejemplo, el de Schoenfeld, ¿no? O sea, ese metaanálisis que fue donde a partir de eso salió la recomendación de las 10 a 20 series, ahí midieron el crecimiento muscular en cuádriceps, pero también en bíceps y tríceps. Y para bíceps y tríceps no se contabilizó únicamente los curls, por ejemplo, para bíceps, y para tríceps los ejercicios con extensión de codo, como unos empujones con soga, ¿no? Como ejercicios más analíticos, sino que para bíceps se contabilizó también que si estaban haciendo pull downs, que si estaban haciendo remos. Entonces, en ese caso, una serie de remo, por ejemplo, de remo con polea, se contabilizó como una serie de espalda y una serie también para los bíceps. Cuando en la práctica, quizá podrías decir, bueno, personas principiantes iban a recibir un estímulo para los bíceps grande ahí porque la técnica todavía no está como muy bien establecida, porque están muy lejos de su techo genético. Pero tú, por ejemplo, Sam, cuando haces un remo o un pull down, ¿son los bíceps los que te limitan o es donde sientes más el trabajo? Pues no, lo sientes en la espalda, ¿no? Entonces, para ti un remo o un pull down no va a ser mucho ya a estas alturas. Entonces, eso es Claro. algo que hay que considerar. Hay algunas otras cosas más, pero quiero cederte a ti la palabra para ver qué opinas de esto. Sí, sí. Y es que precisamente está bien interesante porque no es lo mismo el punto de partida de una persona principiante que el punto de partida de una persona que ya está entrenada. En esta ocasión, en este estudio, fueron personas entrenadas, ¿no? Pero sí es cierto también que aquí entra otra cuestión, Milau, porque también el descanso entre series es importante. Ahora, imagínate, tú sabes, ¿no? Que cuando uno entrena bien, entrena fuerte, lo da todo, a lo mejor queda un RIR, verdaderamente un RIR 1, un RIR 2, ¿no? O RP, no sé, 9, 10. Si pasa eso, entonces necesitas más descanso. Si pasa eso, es muy difícil, aunque tú quieras realmente, al minuto ya estar al 100 y vamos otra vez, a menos que, bueno, no seas Nati, hay algo, hay más de por medio y esas cosas, o no haya sido realmente la serie de calidad, ¿no? O no haya sido realmente la serie a ese ritmo. Entonces ahí sí, bueno,
descansa media hora, digo media hora, 30 segundos si quieres y todo bien. Pero la realidad es que si lo hiciste así, si lo anotaste RIR 0, por ejemplo, ¿no? A lo mejor fue la última serie de tu ejercicio, de tu curl de bíceps, no sé. Entonces, o la segunda, si pasa algo así, es muy difícil que luego quieras aplicar otra vez la siguiente serie. Entonces ahí tienes que pasar unos 2 minutos. Incluso yo me he aventado hasta 3 minutos, dependiendo si es una sentadilla, por ejemplo. Sí me aviento mis 3 minutos de descanso entre serie y serie. Ahora, ¿qué va a pasar si tu volumen de entrenamiento es muy alto y quieres tú, por ejemplo, descansar de esa manera? Pues entonces realmente ahí vamos a empezar a agotarnos de todos los lados y va a ser difícil mantener, volvemos a lo mismo, ese focus o ese estado de flow para ese entrenamiento. Entonces puede ir mermando la calidad del entreno. Claro que esos matices, siempre lo decimos, ¿no? Y habrá personas que les funcione más y personas que les funcione menos. Yo creo que poniéndome en mi caso, sí sería muy complicado para mí, por ejemplo, estar entrenando a altos volúmenes, incluso en una sola sesión. Sería muy complicado. Y realmente, no sé tú qué prefieras, pero yo sí prefiero como tener a lo mejor sesiones cortas, pero con una intensidad alta. Eso sí me gusta mucho. Lo disfruto así y creo que no estoy cerrada, al menos en mi caso personal, a aumentar mi volumen de entrenamiento, pues para nada, pero creo que sí puede ser problemático si comenzamos a confundir el hecho de, o sea, por ejemplo, esto que se está escuchando también mucho en redes sociales de volumen alto y así, si empezamos a confundirlo y creemos que es para todos todo el tiempo, porque esto no es así. Primero hay que ver, dijiste, el punto de partida y después qué te está funcionando y que sea bien programado y bien pautado, porque esa es otra cosa. Tú puedes decir, ok, entonces me hago más de mis 20 series, ¿no? Para glúteos, me hago unas 30 series para glúteos a la semana. Ok, sí, pero ¿cuál es la calidad que le estás dando y cómo está pautado, ¿no? O sea, si hay una estructura, porque es que hay que comenzar por ahí, no es hacer ejercicios para glúteos por hacer y muchas series porque sí, no es así. O sea, aquí en lo que estamos hablando en este estudio y en los que tú ya mencionaste también y en los que vamos a ir mencionando y hablando, es empezamos con una estructura, empezamos con algo bien pautado y programado, no estamos haciendo de manera aleatoria, incluso aquí mismo se ha visto, tú lo mencionaste ya, fueron ejercicios específicos que se hicieron para cuádriceps. No fue de que, ay, en un momento cambié de la prensa y luego después hice la hack y luego hice la sentadilla libre y luego así, y como claro que no, porque a veces se tiende a confundir esto. Entonces, también esa es otra cuestión que te iba a preguntar, cómo, por ejemplo, tú vas contabilizando las series en los volúmenes de entrenamiento para el volumen de entrenamiento de tus entrenados. Esa es una muy buena pregunta y que en algún momento me hacía bolas bastante porque, eh, o sea, por un lado, si tú vas a basarte en estas recomendaciones de volumen o sea, el último metaanálisis como más aceptado, que es el de MECO, de 12 a 20, ahí también se está contabilizando volumen directo e indirecto para bíceps y tríceps, ¿no? Entonces, si te vas a basar o te quieres alinear con esas recomendaciones, pues deberías de contar el volumen como se contó ahí. Entonces, yo sí cuento volumen directo e indirecto, pero al lado pongo un comentario, ¿no? Sobre todo para grupos musculares como esos, como brazos, como el glúteo también, donde va a haber mucho overlap, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, no todo el volumen de glúteo son hip thrust, patadas de glúteo y abducciones de cadera. También ahí contabilizamos el peso muerto, contabilizamos las variantes de sentadilla, aunque sabemos que los isquios, que los cuádriceps, en este caso, van a participar, pero si lo contabilizo, solamente pongo como a un lado, o sea, en una tablita que yo diseño donde se contabiliza el volumen, qué tanto es indirecto y qué tanto es directo. Para entonces, si yo necesito hacer alguna progresión, ¿no? Por lo general lo voy a hacer a partir de volumen directo, ¿no? Si es el caso de una persona eh, que busca mayor crecimiento muscular, por ejemplo, en los bíceps, ¿no? No voy a añadir de series a su pull down.
le voy a añadir series a sus variantes de curl de bíceps. Voy a meter un ejercicio para curl de bíceps porque ese es el grupo muscular que me interesa. Y necesito que el trabajo sea lo más específico posible, que ese es uno de los principios clave de la programación, la especificidad. Entonces, eso respondiendo a tu pregunta. Ahora, mencionabas los tiempos de descanso y esa es otra. Por lo general, los tiempos de descanso pues también pueden variar mucho de una persona a otra. Yo sí me suelo tardar al menos 3 minutos en muchos ejercicios, sobre todo los preses, las variantes de, por ejemplo, la prensa, el good morning, ¿no? O sea, mis variantes de bisagra de cadera. Quizá, por ejemplo, para mis ejercicios de bíceps, de tríceps, sí puede ser que descanse un poquito menos, como los 2 minutos, pero ese es otro, o sea, si alguien descansa 3, 4 minutos, pues va a poder colocar un mayor estímulo en la siguiente serie probablemente porque va a estar mejor recuperado, ¿no? Exacto. Entonces de ahí que esta recomendación de los descansos entre series pues vaya entre esos 2 o 3 minutos. Pero algunos de los estudios que abogan por altos volúmenes de entrenamiento, como el de Schoenfeld, se descansó menos, se descansaron 90 segundos. O en el de Brigato de 2022 se descansaron 60 segundos entre series. Entonces, si tu volumen, si, más bien, si tus tiempos de descanso son muy bajos, probablemente vas a tener que hacer más series para compensar que no te estás recuperando lo suficiente entre serie y serie para poder mantener ese rendimiento, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, yo no puedo pensar qué pasaría si en mi Good Morning descansara solo 60 segundos. Probablemente, digo, no lo sé, pero es muy probable que mis repeticiones cayeran mucho. Si la primera serie hice, no sé, 12, tal vez la segunda serie me sale nada más 8 y la segunda ya nada más me salen 6. Y si mi rango es de 10 a 12, ¿no? Pues ya me salí del rango, entonces tendría que bajar la carga. Y esa es otra cosa interesante que sucedió en el estudio de Enes y colaboradores, que ajustaron la carga, o sea, no se quedaron los participantes con la misma carga todas las series, ¿no? O sea, en este caso fue un entrenamiento, si fueron 52 series, se hicieron 26 series en un día y 26 series en otro día. Y creo que primero empezaron la sentadilla, luego hicieron la presa y luego hicieron la extensión. Entonces, por decir, en la sentadilla tal vez alguien empezó con 100 kilos la primera serie, pues en la última serie, en la sexta, ten por seguro que no seguían manteniendo esos 100 kilos porque tenían que estar dentro del rango de repeticiones. Entonces, podían terminar con 20 kilos por lado o inclusive menos. Y la carga absoluta también tiene un impacto en la tensión mecánica, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, o sea, valdría la pena hacer tanto volumen si probablemente ya vamos a terminar usando cargas muy ligeras, que sabemos que cargas muy ligeras también pueden resultar en crecimiento muscular, siempre y cuando se lleven suficientemente cerca del fallo. Pero quizá por eso no se ha encontrado como una diferencia tan importante, porque en otros estudios, en otros protocolos donde se descansa más, se puede mantener mejor las cargas, se puede mantener mejor el rendimiento, y aunque sea menos volumen, pero es al final una mayor magnitud de tensión mecánica quizá la que se puede estar acumulando. O sea, nos exponemos o nos expondríamos a tensiones mecánicas más altas. Y otra Sí, cosa que, perdón, otra variable que es sumamente importante con el volumen, ¿no? O sea, yo diría a la par del volumen, es la intensidad refiriéndonos a la cercanía al fallo, a la intensidad de esfuerzo. Y, por ejemplo, en este estudio de Enes y colaboradores, no se llevaron las series al fallo, se llevaron a 2 repeticiones en reserva, que es bastante fuerte, pero no es fallo, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien, como por ejemplo estos atletas ingleses que mencioné, que sí entrenan al fallo, no sería posible hacer tanto volumen, ¿no? O tendría que haber más tiempo de descanso. Entonces, es importante entender cómo cada variable influye a otras. El volumen impacta en el tiempo de descanso, el tiempo de descanso a su vez impacta en el volumen, la cercanía al fallo impacta en cuánto volumen puedes hacer y también impacta en tu tiempo de descanso. La selección de ejercicios también es otra porque imagínate que hubiera sido, o sea, las 52 series con pura sentadilla libre.
ahí sí la verdad es que, o sea, el cuerpo humano es capaz de muchas cosas, pero yo sí pensaría que estaría demasiado brutal y es eso, ¿no? O sea este estudio duró creo que 8 semanas, 12 semanas, si no 12, me equivoco, 12. 12 semanas. Eso es en un plazo de tiempo, o sea, 12 semanas puede ser un mesociclo de entrenamiento, pero se va a mantener así para siempre, ¿no? O se va a mantener así para todos los grupos musculares, porque en este caso solo se evaluaron los cuádriceps. Los asesorados, perdón, los participantes también entrenaron otros grupos musculares, pero no con esos volúmenes, ¿no? Entonces eso también queda ahí. Sí, y también hay otra cosa ahí que mencionabas respecto a lo de llegar al fallo y contar la carga para la intensidad. También puede ser que, o sea, en vez de estar llegando al fallo muscular, comiences a llegar a fallo técnico. Y eso puede ser problemático porque ya no le estás dando el mismo estímulo al músculo objetivo, ya lo estás trasladando a otras partes de tu cuerpo, incluso a los músculos también que te están ahí asistiendo y incluso a los erectores espinales, dependiendo, ¿no? La ejercicio que estás haciendo. Así que eso pues no lo queremos, queremos evitarlo. Y si tú estás haciendo más volumen de entrenamiento por creer que más es mejor, pero la calidad se está viendo deteriorada por este fallo técnico, al lugar del fallo muscular también, pues bueno, también eso puede estar mermando tu progreso y después al final, mira, de la semana terminas cansadísimo, cansadísima y dices, esto no es para mí, ¿qué estoy haciendo? Yo no puedo con este entrenamiento, sobre todo si eres principiante, entonces si no es al final de la semana, será al final del mes, creyendo que tú no eres suficiente para eso, pero en realidad no es eso, es que a lo mejor pon tú que tienes una buena estructura, pero el volumen tal vez es demasiado alto. Entonces hay que comprender que no hay como un volumen específico para todas las personas, si bien ya mencionamos esta recomendaciones de Neko Valle, que ya nos da un panorama, ¿no? Empezando también por las recomendaciones de Sean, pues ya nos dan un panorama, ok, de 10 a 20. Bueno, ok, si me meto a buscar la tablita que propone también en Neko y colaboradores, pues puedes ver que hay el mínimo volumen efectivo, ¿no? El máximo volumen recuperable también. Hay diferentes tipos de niveles de entrenamiento para diferentes grupos musculares, si bien hay generalidades, ¿no? Hay algunos que incluso con 4 series los puedes hacer bien, no sé, por ejemplo, un grupo muscular pequeño, un tríceps, a lo mejor, o incluso los gemelos, ¿no? También puede ser así. Menos volumen, unos 6 series puntual a la semana, puede darte un buen resultado. ¿Por qué? Porque ya lo trabajas también en tu día a día y en otros ejercicios también. Ahora, también puede haber por otro lado que quieres plantear ya objetivos específicos, ¿no? Y dices, bueno, es que yo, la verdad es que si quiero trabajar, no sé, el glúteo, ¿no? Lo que todo el mundo, o los cuádriceps. Bueno, ok, entonces comienza con lo mínimo, comienza con lo que te va a ayudar a recuperarte, ¿no? Y ve pautando de ahí. ¿Por qué recomiendo esto? No porque no puedas más y eso, sino sobre todo si eres principiante, comenzar con lo básico puede ayudarte a saber por dónde ir en comenzar ese camino. Y a partir de ahí, ir aumentando si ves que te estás recuperando bien, si ves que estás durmiendo bien, si ves que también estás comiendo y alimentándote de buena manera. Obviamente va a lo mejor doler, no vas a tener DOMS, vas a tener agujetas, eso está bien porque es un indicador de tu existencia, así le digo yo a mis asesorados, ¿no? Es un indicador de que estás Estás vivo. viviendo y que estás, sí, y que estás también respondiendo a ese entrenamiento. Me decía una chica, me decía, San, pero es que creo que no es para mí el entrenamiento porque me está doliendo mucho, ¿no? Al siguiente día me duele el músculo. Esto no es para mí. Y yo le decía, claro que es para ti, porque tu cuerpo está respondiendo a eso y eso es algo muy bueno. Vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir viendo qué tanto vas respondiendo, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, ir pautando un volumen de entrenamiento que te ayude y que sea efectivo para el crecimiento muscular, para no estar cayendo en la parte contraria de estar incrementando volumen y estar incrementando daño muscular, porque eso no nos va a ayudar ni a la recuperación ni al crecimiento. Y también es importante que sepamos, ¿no? Que cada persona tiene respuestas diferentes, eso por un lado. Y por el otro, que sí es importante pues escuchar a nuestro cuerpo, pero también escuchar a nuestro coach.
más si sabe lo que está haciendo y más si sabe lo que está pautando. Así que hay que concentrarnos no en lo que vemos en redes sociales, porque a veces estos tipos de estudios también se tergiversan demasiado. Simplemente agarramos como lo básico y decimos, ah, más es mejor, entonces más es mejor. Y luego viene otro estudio y dice, menos es mejor, menos es mejor. Pero ¿dónde Sí. están los matices? Y eso, por eso tenemos este podcast, para poder hablar de ellos. Entonces, concéntrate en la calidad de tu entrenamiento, eso es lo que diría. Concéntrate en las series que estés haciendo, hazlas de buena forma, con buena calidad también. Sé paciente, porque eso es otra cosa muy importante. No creas que porque no ves crecimiento en una semana significa que no estás haciéndolo bien, ¿no? Date tiempo también para responder gradualmente. Y pues bueno, eso es lo que yo diría. No sé si tengas alguna otra cosa que agregar. Pues creo que cubrimos muchas cosas importantes. Digo, es un tema que da para horas y horas y horas. Sí. Creo que quizá lo que sería útil sería, justo como lo estabas planteando, recomendaciones prácticas. Yo también creo, y esa es como una heurística, sesgo que puede ser que tenga también cuando es un asesorado o asesorada nueva con la que recién comienzo. En primer lugar, si es que se tienen los datos, o sea, si es alguien ya con experiencia, tomo mucho en cuenta qué es lo que están haciendo antes, pero no nada más la cantidad, por decir, si me dicen, ah, pues he estado haciendo 15 series para cuádriceps. Bueno, quiero ver un video, ¿no? De prensa, ¿no? De tu hack, de algún ejercicio que estés haciendo. Porque tal vez sí, estés haciendo 15 series, pero no son con el mayor rango de movimiento posible o que incluya longitudes musculares largas. O estás haciendo como cluster sets en cada serie, no sé, de eso que salen 15 repeticiones, pero te tardaste 4 minutos porque hiciste 5, descansaste arriba, o sea, eso también suele pasar, ¿no? O que no hay esa estandarización. Entonces, antes de añadir más volumen, primero ver qué se está haciendo anteriormente, qué de eso se puede mejorar. A veces, tal vez la ejecución es muy buena, pero la selección de ejercicios no es la mejor. Por ejemplo, alguien que quiera mejorar sus cuádriceps y que en una sentadilla libre, ¿no? Que haga la sentadilla libre porque le dijeron que es el mejor ejercicio, pero por su estructura, por su movilidad, sea de esas personas que tienen la sentadilla así, ¿no? O sea, con el torso muy inclinado, y entonces va a ser tal vez más estímulo en los glúteos, en los aductores, que en los cuádriceps. Tal vez eso no va a ser el factor limitante. Entonces, modificar eso por ahí, ver también la cercanía al fallo, porque esa es otra. O sea, si yo no veo pérdida de velocidad aparente, que como platicábamos hace un rato, no es que siempre vaya a suceder, o sea, hay personas o hay grupos musculares o ejercicios donde dices, no, todavía le quedaban 3, pero si lo haces hacer 3 ya no sale ninguna, sobre todo van a ser ejercicios donde el músculo esté bastante expuesto a longitudes musculares largas y esa sea la parte más difícil, pero también revisar cómo está haciendo eso. Después, eso nada más sería entrenamiento, programación de entrenamiento. También vería cómo está la parte nutricional, ¿no? Entonces, en una etapa de superávit calórico, en una etapa de ganancia, pues por lógica tenemos más recursos para poder recuperarnos. Entonces, ahí es donde yo probaría quizá incrementar el volumen, pero no lo haría para todos los grupos musculares, sino para aquellos que esa persona quiera priorizar. Entonces, creo que toda esta evidencia de volúmenes muy altos de entrenamiento tiene aplicación sobre todo para ciclos de especialización. Que tú digas, bueno, voy a escoger uno, dos, tres, por mucho, grupos musculares que quiero priorizar y esos son los que van a llevar los volúmenes más altos. Y más altos no implica 50 series ni 40, simplemente más alto de lo que estabas haciendo anteriormente. Lo probamos, lo corremos, todo lo demás se disminuye el volumen para poder hacer espacio, ¿no? Como dicen antes, para dejar entrar antes hay que dejar salir. Entonces, los otros grupos musculares que responden bien, podemos bajar de ese volumen para hacer espacio y que entonces tus sesiones no se vuelvan de 4 horas, ¿no? Que no pases los 7 días en el gimnasio. Y darle tiempo, probar, a ver, vamos a tomar fotos, vamos a evaluar el rendimiento, ¿no? Tal vez circunferencias, y vemos dentro de 8 o 12 semanas qué sucede. Las métricas y lo que estamos observando indica que está habiendo crecimiento muscular, te estás recuperando. Ah, bueno, pues entonces quiere decir que
esto te funciona mejor que lo anterior, más volumen sí te está funcionando. Pero si empiezan a incrementar quizá los dolores articulares, la sensación de fatiga, bueno, pues tal vez no vale la pena o tal vez hay que bajar un poquito el volumen o hay que modificar la selección de ejercicios. Entonces otra vez regresamos al pizarrón y vemos dónde pudiera estar la falla. Pero básicamente no es necesario empezar ya con 50 series si quieres experimentar, porque se vale y creo que también muchas personas subestiman o subestimamos lo que somos capaces de recuperarnos de, como que también entramos en este miedo de no, pero más volumen, me voy a lesionar, no necesariamente, pero si quieres experimentarlo, hazlo solo de forma así, gradual, progresiva y asegúrate de estar cubriendo las bases, las otras bases antes de... Existen muchos pilares ahí que están precisos para un reel, un muy buen reel. Así que bueno, haré los cortes necesarios para sacar ese buen reel. Pero también para finalizar, ya nada más me gustaría agregar lo que mencionabas eh, que es diferente, o sea, el volumen por un lado, la intensidad por el otro, hacerlo de manera gradual también, nosotros en este estudio lo hicieron así, de manera gradual, y ver si te funciona a ti, ya lo dijiste tú también, pero quiero agregar más, ahora sí me olvidó. Pero, pues bueno, la verdad es que sí hay muchísimas cosas, o sea, tú ibas hablando y yo quería como argumentar y agregarte más, pero lo que sí, ya me acordé y te quería decir es que precisamente este tipo de estudios nos ayuda, a lo mejor no tanto para hacerlos o aplicarlos al momento, pero sí para hacer una puerta que se abre, que nos da oportunidad de visualizar que quizá podríamos hacer también otras cosas que también pueden ser funcionales para diferentes poblaciones, ¿no? Es simplemente eso, nos abre el panorama, la perspectiva para saber que hay otras maneras de hacerlo y que incluso si tú lo consideras necesario, se puede. Y ya eso, como que te abran la visión, te abran este campo de posibilidades, creo que suma muchísimo también a la experiencia, ¿no? Puede ser que nos llegue una persona que quiera intentarlo y bueno, vamos a comenzar a ver qué tal va de manera gradual. Creo que eso suma mucho. Pero bueno, Pilar. Entonces, vamos a pasar a las recomendaciones de los libros. No sé si tengas ya algún libro, algún paper que quieras recomendar. Bueno, seguro y todos los que trajiste el día de hoy, sí. Bueno, pues es que todavía no voy tan... Estábamos platicando antes de empezar a grabar que no he leído tanto como quisiera, o sea, libros, sino literatura científica, entonces yo creo que me voy a esperar para el siguiente episodio, así me comprometo a leer más para poder ahora sí recomendar el que estoy leyendo. Y ahora voy a recomendar, no voy a recomendar un paper, voy a recomendar un episodio para aquellos que les guste muchísimo, muchísimo estos temas y de verdad quieran ir a explorar cada detalle. Hay una dupla de episodios de Stronger by Science, donde está Milo Wolf, donde está Dr. Pack, Greg Knuckles, y hablan justo del volumen de entrenamiento. Entonces el episodio se llama Extreme Volumes, Extreme Gains y son dos partes. Entonces son como 4 o 5 horas de puro volumen de entrenamiento y hablan justo desde la historia, de estos aspectos de las creencias, lo cultural, van repasando cada uno de los estudios con mucho, mucho detalle. Entonces para aquellos como Sand, que estoy segura de que lo va a buscar, que quieran saber más, pues ese es el que voy a dejar, lo voy a compartir ahorita aquí en el chat para que nos hagas favor, Sand, de ponerlo ahí en la descripción. Para guardarlo de una vez. Y yo quiero recomendar un libro que compré ayer en la librería, ayer fui ayer, o ayer, pero bueno, lo he estado leyendo mucho, la verdad, y es que es de esos libros que puedes leer en cualquier momento, o sea, que el lugar, y esto lo pongo aquí como recomendación a aquellas personas que me han preguntado, porque sí hay personas que me han preguntado, estoy inventando, que me han preguntado, ¿cómo le haces para leer? ¿No? Bueno, no leo tanto como quisiera empezando por ahí, pero lo que sí hago es que trato de tener los libros siempre a la mano. Y a la mano para, en lugar del celular, agarrar el libro.
Y no todos los libros dan para eso, la verdad. O sea, hay unos que de verdad necesitas más atención, pero hay otros que no. Hay otros que pueden ser como más light, ¿no? Y sobre todo hablábamos de esto de alguna literatura, algunas novelas pueden ayudarte a este respecto. Entonces, para eso tengo un libro que no lo tengo en estos momentos por aquí, pero si me das chancita, voy rápido por aquí.